Bien, entonces, vamos a ver ahora cómo se conjuga este tiempo verbal, ¿sí? El present perfect. Bueno, como siempre les recuerdo, tenemos oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿sí? Son los tres tipos, los tres clases, bueno, sí, los tres tipos de oraciones que existen. Entonces, eh, las oraciones afirmativas se forman con, bueno, el sujeto, ¿no? El auxiliar es have o has, ¿sí? Que por las dudas, el have, ¿sí? Se utiliza cuando la persona es I, you, we o they, cuando el sujeto es uno de estos, y el has cuando la persona sí son los restantes, o sea, he, she, it, ¿sí? Entonces, have o has y un verbo en pasado participio, que vuelvo a repetir por las dudas, ed o tercera columna. En el ejemplo aquí debajo dice, I have tried sushi, ¿sí? Lo escribo acá porque está medio pixelado. ¿Sí? Yo he probado el sushi. Hay que tener cuidado con el have o el has porque nuestro primer instinto es traducirlo como tener, ¿no? El verbo tener. Bueno, have o has es el verbo tener cuando está solo, ¿sí? No cuando está seguido de un pasado participio, sino cuando está solo en el texto es el verbo tener conjugado en presente simple. En este caso, acompañado de un pasado participio, se va a traducir como el verbo haber, ¿sí? Yo he, ellos han, nosotros hemos, tú has, ¿sí? O vos has, ella ha, ¿sí? No lo usamos mucho hablando nosotros, ¿sí? Por lo menos en Argentina. Tal vez sí en algunos textos más formales, pero en inglés es muy común este tiempo. Las negativas se forman, bueno, de vuelta con el sujeto, se agrega not después del have o el has, y esto se puede abreviar como haven't o hasn't, ¿sí? Y de vuelta también siempre el verbo va a estar en pasado participio, ¿sí? I have not tried sushi, ¿sí? Yo no he probado sushi. Y las preguntas, como el have y el has son los auxiliares, son los que van a pasar delante del sujeto, ¿sí? Y bueno, tenemos have o has, sujeto, verbo en pasado participio, ¿sí? Have you tried sushi? ¿Has probado sushi? Have auxiliar, sujeto you, pasado participio tried. Si hubiese alguna pregunta, palabra interrogativa como what, where, ¿sí? Las que empiezan con WH, simplemente se agrega, ay, no la quería poner acá, se agrega acá, ¿sí? Delante. Por ejemplo, what have you done? ¿No? ¿Qué has hecho? Entonces tenemos what, la palabra interrogativa, have, el auxiliar, el sujeto you, y el pasado participio done, en este caso, que es el de do, el de hacer. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces cómo se forma el tiempo? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí? Se entendió, se entendió. ¿Todo bien? Bueno, bien. Ok. Bueno, y vamos a ver la voz pasiva ahora, ¿sí? Cómo se forma la voz pasiva en Present Perfect. Bueno, lo que vimos recién es la voz activa, ¿no? Que es lo que siempre es la clásica. La voz activa se forma con un sujeto, un objeto y, como vimos recién, el verbo formado por have o has y un verbo en pasado participio. Por ejemplo, el que tenemos acá debajo, esta oración dice, she has written the letter. She es el sujeto, el verbo en present perfect ha escrito y el objeto la carta. Recordemos que en la voz pasiva el objeto pasa a ser el sujeto ahora, ¿sí? Entonces ahora voy a arrancar con the letter. El sujeto se llama gente ahora, está precedido por by, a veces no está, en este caso no sería tan necesario incluirlo, y el verbo, fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia encuentran con el verbo de la que está arriba? Tiene el has been.
Exactamente bien. Le agregamos been entre el have o el has y el verbo en pasado participio. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿puede ser que esté al revés ahí? Dice en la voz pasiva, sujeto primero, ¿no sería objeto? lo que pasa es que no, el objeto ahora pasa a ser sujeto. Ah, total. ¿Sí? O sea, esto hay que hacer así. Sería una flecha esto. Y esto pasa a ser objeto ahora. O agente también se le dice. Em, bueno, y como regla, sí, como regla general, pregunto, ¿cuántas palabras forman el verbo acá, en la voz activa? Dos, el has a Dos, writer. exactamente, el have o el has y el verbo. ¿Y acá? Tres. Bien, sí. La voz pasiva siempre es una palabra más en la frase verbal, ¿sí? Si en la original, en la activa son dos, en la pasiva son tres. Si en la activa es una, en la pasiva son dos, y así, ¿sí? Entonces, en este caso, nos vamos a encontrar con que tenemos tres palabras. Have o has, been y un verbo en pasado participio. De vuelta, tercera columna o ed, ¿sí? Bueno, a ver. Veamos estas oraciones. Fíjense esta primera. ¿Dónde estaría el verbo en present perfect? Perdón, profe, no estaba escuchando. ¿Qué Ah, preguntaste? bueno, en la primera, acá, que dice, Have you ever downloaded music from the internet? ¿Dónde estaría el verbo en present perfect? El verbo downloader. Downloaded, bien, con su auxiliar, have, Have al principio. ¿no? Ajá. Como es una pregunta, el have se separó y se pasó para adelante. Bueno, se traduciría como, ¿alguna vez has bajado música de internet? ¿No? En la segunda, ¿dónde está? En have installed. Bien, ¿sí? Y dice, Einstein. bien, exacto, en los últimos años la policía ha instalado, ¿sí? Speed Trap Units son como los radares de velocidad, ¿no? En muchas calles transitadas. Estos contienen, ¿qué contienen? Un set de radar, un microprocesador y una cámara equipada con flash. Exactamente, muy bien. Ujú. En la tercera, Have noted. Have Hablón. long noted. bien, have noted. El long es un adverbio. Es muy común que en este tiempo haya adverbios al medio entre el have y el verbo, el pasado participio. No forman parte del verbo igual, o sea que en realidad lo que estaría bien acá es el have y el noted, ¿sí? Bueno, el long sería como que hace tiempo, ¿sí? Los investigadores hace tiempo que han notado. Que los usuarios tienen una tendencia a tratar sus Cambiar su. computadores personales como si fueran humanos, como si fueran Exactamente, personas. exactamente. Bien. Fíjense que acá tenemos un have, ¿no? Pero ¿qué pasa? Está solo, no está seguido de un verbo con ed o tercera columna. O sea que este sí se traduce como el verbo tener. Los usuarios tienen una tendencia, ¿sí? Bien. A ver en la que sigue acá, esta. Em, have shown. Eh, No, para. Sí, sí. sí, te fuiste a la última igual. Ah, para ser Eh, re perdido. sería esta, dice, there have been, ¿sí? Have been, ahí está. Acá, bien. Este have been se traduciría como, con el there, se traduciría como ha habido, ¿sí? Bueno, no ha habido, porque está el no. No ha habido mejoras en el diseño de la interfaz desde el desarrollo de la GUI, ¿sí? Bien. En la que sigue está once the selection.
Eh, Enter. have been, de vuelta. Have been Enter. Enter. entered. Bien, bien. Esta, ¿qué voz es? La pasiva. Pasiva, bien. ¿Y la que está arriba? Activa. Activa, muy bien. Bien, cuando está el have been solo, que no está seguido por otro verbo en pasado participio, es el verbo be, ¿sí? Conjugado en present perfect en voz activa, ¿sí? Ahora, en este caso, como está seguido de un verbo con ed, está en voz pasiva, ¿sí? Y decimos, una vez que los criterios de selección hayan sido ingresados, ¿sí? Hace clic en el botón buscar, ¿sí? Y en la última, El have shown. perfecto, ¿sí? Los estudios, Han demostrado que los visitantes mirarán e intentarán ¿sí? O probarán probar los los, links de texto, ¿sí? sí, los links de texto antes Antes de de... cliquear en un botón gráfico, en botones gráficos. Exactamente, bien, perfecto. Entonces, have shown, activa o pasiva está. La primera, la Activa. activa. Muy bien, pues no hay been, ¿sí? Ahí está la clave, perfecto. A ver, en estas últimas tres. Have developed. Bien, have developed. ¿Voz activa o pasiva? Activa. Activa, bien. Los ingenieros han desarrollado cables de fibra óptica desde los 80, ¿no? Desde la década de los 80. Ajá. ¿La que sigue? Have improved. Bien. Ujú. También activa, ¿no? ¿Cómo lo podemos pasar al español? Los sistemas de fibra óptica han implementado un inmenso sistema de telefonía. Hay que arreglar un poquito. Los sistemas de fibra óptica, improve no es implementar, es mejorar. Mejorar, ¿Sí? mejorar. Han Ajá. mejorado en gran manera, ¿sí? Inmensamente, los sistemas telefónicos, ¿sí? O el sistema Una telefónico. consulta. Puede ¿Sí? ser que esté medio atravesado. No es fibre, es fiber, ¿no? Sí, está, Ah, hay un error de... Sí, de tipo. Porque sí, yo sí, lo miraba y decía, no, no puede ser. sí, no. Em, sí, está también Fiber, sí, Fiber, claro, sí, bien. Y la última, Have replaced. ujú, have replaced, bien. Ujú. ¿Alguien que se anime a pasar esta al español? Los sistemas digitales de transmisión de información han reemplazado los sistemas analógicos de los últimos 20 años. En los últimos 20 años, perfecto, bien. Muy bien. Han reemplazado. También estos últimos tres están en voz activa. Perdón, ahí busqué lo que me había preguntado recién el compañero. Se puede encontrar de las dos maneras. Fibre, como está ahí, y Fiverr, como él me preguntaba, que se pronuncian igual los dos. Pero en la primera, o sea, la que está acá, esta, ¿sí? Es más común en inglés británico y esta, ¿sí? Es más común en inglés americano, ¿sí? Pero se lo puedo encontrar de las dos maneras y no es más que una diferencia en cómo se escribe, ¿sí? Por las dudas, Bien, aclaro. bien, bien. Bien, bueno, ok. Vamos a ver ahora entonces lo que sería el trabajo práctico para la semana que viene. Acá lo abro. No es muy largo. Bien, un segundito. Paren que ahí lo estoy abriendo. Ujú. Y ay no, se cerró. Un segundo, chicos, ya lo encuentro.
Bien, acá está. Ahí comparto. Ahí está, bien. Bueno, no es muy largo el texto, habla un poquito de la historia del circuito integrado, ¿sí? Van a encontrar muchos verbos en pasado acá, porque justamente es la historia de, así que van a encontrar en pasado, en estos tiempos que estuvimos viendo. El primer punto es, bueno, indicar sobre quién se trata el texto, el lugar de trabajo, qué descubrió y cuándo, ¿sí? Completar esas dos ideas, Jack Kilby tenía conocimiento sobre y decidió trabajar para Texas Instruments porque, y el que está debajo, explicar cómo desarrolló el circuito integrado, qué pasó con respecto al descubrimiento de Kilby, traducir lo que está entre corchetes, ¿sí? Que sería el último parrafito, por las dudas, porque después abro los trabajos y dicen, no encontré el párrafo. Es ese, ¿sí? El que está entre corchetes, y referentes de las palabras que están acá marcadas en negrita, ¿sí? Es muy similar a todo lo que ya hemos hecho, así que bueno. Eso sería, y esto lo vamos a corregir la clase que viene, ¿sí? ¿Quedó alguna consulta o alguna duda? No. ¿No? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos por hoy. Y los chicos, de vuelta, les recuerdo a los chicos que se pasaron de la comisión de la mañana, que, bueno, le voy a consultar a Mirta por el tema de